Yo les dije que había algunos agujeros legales que íbamos a aprovechar y Uzbekistán, señoras y señores, fue parte de la Unión Soviética, así que hoy tenemos cine soviético. Igual, no los quiero defraudar, pero es un cine soviético de género, se podría decir, porque es un spaghetti western soviético. La verdad, no sabía que esto existía, pero existe. Y creo que la clave está en que uno de los guionistas es Andrei Konchalovsky, que es un director ruso, que no es quien dirige la película, es uno de los co-guionistas, que fue co-guionista de Tarkovsky, que hizo muchas películas en muchos géneros variados, pero que incluso llegó a Hollywood e hizo algunas películas de acción en Hollywood. Hizo otras también, pero hizo películas de acción, incluyendo una con Stallone, la de Tango y Cash. O sea que creo que ahí está la clave para entender por qué estamos frente a una película de acción uzbeca o soviética, y algo que se parece mucho a un spaghetti western. Sin embargo, no obstante, el gen soviético es el gen soviético, y acá hay una mezcla de cine de género con algo de cine político propagandístico. La trama tiene que ver con un general bolchevique que intenta atrapar a un bandido, que después vamos a descubrir quién es, porque la película hace algo muy interesante, que es construir a un villano en base a su reputación, pero el tipo no aparece hasta la segunda mitad de la película. Solo sabemos de él lo que se nos cuenta a través de las personas que lo conocen, y realmente es muy interesante cómo va construyendo a este tipo. Vamos a entender después que es un musulmán uzbeco que se ha rebelado contra los bolches, o que está generando un caos. Ahí es donde aparece el costado propagandístico de la película, porque la película es pro bolche claramente, y los musulmanes uzbecos son los malos. Hay que tener en cuenta que cuando se dio la revolución rusa, aparentemente los musulmanes uzbecos estuvieron a favor, pero después la revolución rusa se puso medio antirreligiosa, anti-islámica, y ahí hubo como un conflicto, y de ahí que esta película genere esta confrontación entre estos dos bandos, más allá del costado político propagandístico, porque la película claramente tiene una intención propagandística. Vista desde hoy, ya con el conflicto digamos resuelto entre comillas, la película es realmente entretenida, es una película de género muy curiosa, porque si bien los soviéticos hicieron cine de género, esto es un cine que nosotros solemos asociar mucho a lo occidental en western, ¿no? O sea, la palabra western justamente significa occidente, y es un cine muy característico de los yankees, y acá está puesto al servicio de una propaganda bolche. Lamentablemente la copia que ronda por internet es una copia que ha perdido un poco el color. Los soviéticos solían utilizar una técnica de color que no era el Technicolor, era otro específico que tenían ellos, pero que estaba muy bueno, era muy interesante, era muy distinto del Technicolor. Lamentablemente en esta copia que anda rondando no se aprecia mucho, porque la verdad el color se ha perdido bastante y está bastante feito. Realmente muy curiosa de ver esta película. Nos venimos a nuestra querida Colombia. Ante todo, nobleza obliga, quiero hacer un disclaimer. El director de esta película fue acusado por, creo que varias mujeres, por abuso y acoso. No sé en qué quedó ese caso, no lo seguí en la prensa, pero lo quiero decir porque si bien yo no adhiero a la cultura de la cancelación y yo solo voy a hablar de la película, no del señor que dirige, me parece que corresponde tener al tanto a la gente. Dejando eso de lado, me refiero específicamente a la película, que es lo que me interesa. Es una película de las más aclamadas del cine colombiano, no solo reciente, sino en general. Es una película que tuvo mucho éxito en festivales. Está basada en hechos reales, está basada en dos diarios escritos por dos sujetos diferentes. Por un lado, un etnógrafo alemán que estuvo en búsqueda de una planta sagrada que se supone crecía ahí en el Amazonas a principios del siglo XX, y después un botánico yanqui que va a aparecer unos 40 años después tratando de encontrar la misma planta, y que va a acudir al mismo guía, la misma persona que guió en su viaje al alemán. Vamos a mezclar un poco de flashbacks con la línea temporal actual, digamos, de la película, para ver los dos viajes, el que hizo el alemán y el que va a intentar hacer el yanqui después. De lo que habla la película es algo que ya hemos visto en este ciclo, que tiene que ver con el choque cultural
cultural entre civilizaciones occidentales, europeas o descendientes de europeos y civilizaciones de tribus nativas de distintas regiones del mundo, en este caso en particular del Amazonas. Lo particular de esta película es que tiene que ver más específicamente con la idea de cómo las civilizaciones europeas han sido mucho más proclives al exceso y a los arrebatos, en contraposición a un comportamiento más responsable y respetuoso respecto de la naturaleza que han tenido las tribus nativas. Ese es el tema central de la película, el acercamiento hacia los recursos naturales por parte de dos civilizaciones contrapuestas. La película tiene un innegable espíritu herzogiano, también algo de La misión de Roland Joffé, más que nada por el contexto y la locación donde se da la historia, y sobre el final hay como una pretensión medio existencialista que recuerda un poco a Aronofsky, a Darren Aronofsky. Hay como un contraste entre lo académico versus lo espiritual, los académicos europeos que estudian elementos científicos, la botánica, etcétera, versus los espiritistas nativos que se dejan llevar por ciertas guías naturales. Y después hay otras cuestiones relativas al colonialismo y sus resabios, como por ejemplo la iglesia siendo la iglesia, o el sujeto este que se cree Jesucristo también, que supuestamente está basado en un caso real, según leí por ahí. Una película muy bien hecha, con una tremenda fotografía en blanco y negro y con actores indígenas, lo cual es más que importante también para preservar cierta autenticidad. Hoy tuvimos un duelo de películas que podríamos considerar aventureras en sentidos un poco distantes, porque una es curiosamente una película de género de origen soviético y la otra es una película latinoamericana con algunos tintes más autorales, pero en definitiva dos películas sobre aventuras, dos películas con bastante acción dentro de todo. Me comentan como siempre y nos vemos en el siguiente duelo.